A lo largo de la historia de este canal, hemos visto toda clase de títulos de Mega Man, desde fangames o homebrews basados en la saga clásica, otros tomando como inspiración la vertiente X, e incluso spin-offs, como Mega Man Battle Network. También hemos traído ROM hacks muy curiosos, mezclando universos, o juegos hechos por fans que hacen lo mismo, llevando al Bombardero Azul a otras sagas. Hasta lo hemos podido ver en otros tipos de género, como por ejemplo el beat'em up o peleas callejeras. De lo que no tenemos duda es que la comunidad de aficionados a la mascota de Capcom tiene mucha inventiva e imaginación. ¿Y qué te parece si mezclamos los movimientos del Mega Man X con la vertiente clásica del estilo 8 bits? Pues que tendríamos el juego que veremos hoy, Mega Man Maverick. ¿Quieres ver los resultados? Entonces, sin más preámbulo, comenzamos. Mega Man Mavericks es un fangame que busca mezclar elementos jugables de la saga X con la ambientación y estilo del Mega Man clásico. Este fue creado por Ourley Begins, usando un motor basado en la librería LeakGDX, bajo el lenguaje de programación Kotlin. Estamos ante un título que se encuentra completo en cuanto a contenido, es decir, tiene su escena de introducción, sus Robot Masters y se puede terminar. Sin embargo, a nivel técnico y jugable, tiene muchos contratiempos que necesitan ser arreglados, los cuales detallaremos más adelante. La historia nos sitúa a finales de la saga clásica, en donde el Dr. Light ya está ultimando la creación de las piezas que luego se usarían para construir a X. De allí la explicación por la cual Mega Man puede escalar paredes, así como también hacer el dash en el aire. Y también se puede agachar. Aunque todavía conserva movimientos tradicionales como la barrida. Un detalle que me gustó es que el disparo del Mega Booster rebota en las paredes e impacta varias veces en los enemigos. Visualmente está bastante bien, usa ese estilo propio de las entregas salidas en consolas de 8 bits como la NES. Además, luce muchos elementos y detalles en pantalla, como las hojas cayendo, y bastantes planos de scroll, incluyendo algunos en primer plano, aunque pueden entorpecer la visibilidad. Tenemos 8 Robot Master, 6 masculinos y 2 femeninos, con sus escenarios acordes con la temática de cada uno. Por ejemplo, Lunar Man se ambienta en el espacio con baja gravedad, y Glacier Man, que tiene su etapa basada en la nieve que no nos deja desplazarnos bien. Escondidos en los niveles, encontramos corazones que nos incrementan la barra de vida. El diseño de los mismos está muy bien, incluso implementando acertijos más o menos elaborados. Lamentablemente, no puedo decir lo mismo sobre la ubicación de los enemigos. Muchos están colocados de tal forma que es muy difícil no recibir daño o provocarnos una caída. Se han agregado subjefes a mitad de fase, contando varios con un muy buen diseño. Sin embargo, también tenemos inconsistencias en este aspecto. Mientras algunos son muy fáciles, otros nos provocarán un ataque de ansiedad. Con los Robot Master la dificultad se dispara, ya que suelen ser muy difíciles de vencer. Este es un error en el que suelen caer los fangames de Mega Man, dotarlos de demasiada dificultad, cuando esta debe ser exigente pero viable. Permite el uso de controles. Jugablemente no tengo quejas, estos responden bien. Sin embargo, tienes que configurarlos cada vez que vas a jugar, ya que no queda guardado. En cuanto a la música, está excelente. Las melodías utilizadas tienen bastante calidad. Lo que no sé es si son originales para la ocasión. Sin embargo, el aspecto más problemático es que presenta algunos fallos bastante gordos. La escena introductoria es espectacular, te hace tener un buen augurio sobre este fangame. No obstante, a medida que vas jugando empiezan los problemas técnicos. Por algún motivo que no me explico, el juego empieza a ir a tirones, la tasa de cuadros se desploma, lo que hace que sea muy incómodo jugar. En otros momentos se reinicia constantemente y te lleva al último checkpoint o al principio del nivel. Todo esto
solo se soluciona cerrando y volviendo a abrir el título, perdiendo todos tus avances, resultando bastante molesto. Al menos el creador admite que el juego está en una fase alfa de desarrollo, que tomemos en cuenta que está sin terminar y tendrá errores. Esperemos que logre corregir todos estos problemas, ya que el fangame, salvo los detalles antes mencionados, está muy bien y tiene un tremendo potencial. En conclusión, sin duda, los fans tienen mucha imaginación. He visto toda clase de juegos hechos por aficionados, y creo que a nadie, hasta ahora, se le había ocurrido crear un título del Mega Man clásico que tuviera los movimientos de X. Aunque tiene aspectos muy importantes que mejorar, este fangame resulta bastante novedoso. Ojalá el creador no lo abandone y podamos verlo concluido. Aunque los juegos estilo 8-bit del Bombarder Azul no suelen llamarme mucho la atención, sí es verdad que este presenta una idea bastante buena. Vamos a ver en qué termina todo esto. Y eso es todo, amigos. ¿Qué te ha parecido este Mega Man Maverick? ¿Te gusta la mezcla entre estilo clásico y saga X? ¿Te hicieron chicha los Robot Master? Déjamelo saber en los comentarios. Igual de asombrosas son las ofertas en Eneba, con su promoción juegos más baratos que un dulce, videojuegos desde $1, son precios de locura, así cualquiera juega. Además, puedes añadir saldo a tus juegos online y servicios de streaming favoritos. Y si usas el link de la descripción, te puede salir más barato. Ahora ya puedes patrocinar al canal a través de Patreon. Al obtener una membresía galáctica, podrás acceder a beneficios como acceso anticipado al contenido, mención fija honorífica en todos los videos y numerosas ventajas futuras, como directos exclusivos para miembros, concursos y más. No pierdas la oportunidad de unirte a esta comunidad, que no para de crecer gracias a tu apoyo. Si te gustó este video, aquí te dejo dos opciones que pueden ser de tu agrado. Allí te espero.